Les cociné, limpié, cuidé. Y ni siquiera me llamaron mamá. Esa no es una queja, es una lápida. La inscripción tallada en la piedra de una vida que ofrecí voluntariamente, pensando que el amor era una transacción de servicio. Entregas tu alma en porciones diarias, en platos calientes y ropa doblada, y a cambio recibes pertenencia. Pero el eco en esa casa me enseñó una verdad más dura: la pertenencia no se gana, se otorga. Y a mí, nunca me la dieron. Me mudé a esa casa no como una conquistadora, sino como una restauradora. Él era un hombre bueno, viudo, con el corazón hecho un nudo de dolor y responsabilidades. Y ellos, sus 2 hijos, eran 2 pequeños planetas que habían perdido su sol, girando en órbitas silenciosas y frías. Creí, en mi ingenua y desbordante esperanza, que yo podría ser una luz. No un reemplazo, nunca un reemplazo, sino una fuente de calor constante. Una estrella fija en su cielo nublado. Mi vida antes de ellos había sido mía. Un lienzo en blanco que llenaba con los colores de mis propios sueños. Tenía un pequeño apartamento que olía a libros viejos y a la tierra húmeda de mis plantas. Tenía amigas con las que reía hasta que nos dolía el estómago. Tenía el silencio, pero era un silencio elegido, un espacio para pensar, para ser. Cuando lo conocí, vi el vacío en sus ojos y quise llenarlo. Cuando conocí a sus hijos, vi la ausencia en sus miradas y quise ser una presencia. Me enamoré no solo del hombre, sino del proyecto. De la sagrada y aterradora idea de reconstruir un hogar a partir de sus cenizas. Creí que el amor era un acto de voluntad, un músculo que se fortalecía con el ejercicio diario. Y así, comencé a ejercitarlo. El primer año fue un borrón de actividad frenética. Mi vida se convirtió en un verbo constante: cocinar, limpiar, ordenar, comprar, llevar, traer, esperar. Aprendí a hacer la lasaña como le gustaba a él, espesa y con mucho queso. Descubrí que el hijo menor odiaba las costuras de los calcetines y se los ponía del revés. Supe que la hija mayor solo se dormía si la puerta de su armario estaba completamente cerrada. Me convertí en una experta en sus vidas, en una guardiana silenciosa de sus pequeñas rutinas y sus grandes tristezas. Mis manos, que antes sostenían pinceles y tazas de té, ahora sostenían trapos de cocina y termómetros. Mi tiempo, que antes era un río que fluía a mi propio ritmo, se convirtió en una serie de alarmas y horarios dictados por las necesidades de otros. Y lo hice con gusto. Cada plato que servía era una ofrenda. Cada camisa planchada era una oración silenciosa. Aquí estoy, decían mis acciones. Os quiero. Dejadme entrar. Pero las puertas de sus corazones permanecían cerradas. No con llave, sino simplemente cerradas. Me hablaban con una cortesía distante y educada. Me daban las gracias por la comida, pero sus ojos nunca se encontraban con los míos. Me llamaban por mi nombre, Elena, con la misma formalidad con la que se dirigirían a una maestra o a una vecina lejana. La palabra mamá nunca estuvo sobre la mesa. Yo misma les dije al principio, en un intento torpe de aliviar la presión, que no esperaba que me llamaran así. Pero en el fondo de mi alma, en el lugar más secreto y vulnerable, lo anhelaba. No como un título, sino como un veredicto. La prueba de que finalmente había sido aceptada. El punto de quiebre no fue un evento dramático. No hubo un grito, ni una puerta azotada. Fue algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más devastador. Fue en una reunión de padres y maestros. La hija mayor, de 12 años, había llenado un formulario. En la sección nombre de la madre, había trazado una línea firme y vacía. No el nombre de su madre fallecida, ni el mío. Solo un espacio en blanco. Un vacío. El maestro, sin darse cuenta, me preguntó: ¿y usted es? Y antes de que pudiera responder, la niña dijo con una voz clara y sin emoción: es la esposa de mi papá. Esa frase me golpeó con la fuerza de una ola helada. No era Elena. No era nuestra madrastra. Era una definición, una función. La esposa de mi papá. En ese momento, entendí. Yo no era una persona para ellos. Era un rol. La mujer que vino a ocupar un espacio físico en la casa,
pero no un espacio emocional en sus vidas. Toda la energía que había invertido, todo el amor que había derramado, se sintió de repente como agua vertida en la arena. Inútil. Absorbido sin dejar rastro. Esa noche, por primera vez, me sentí como una extraña en mi propia casa. El aroma de la cena que había preparado con tanto esmero me pareció ajeno. Las paredes, que había pintado con colores cálidos, se sintieron frías y distantes. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer cansada, con ojeras que delataban noches de sueño interrumpido y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me había estado borrando a mí misma, día tras día, con la esperanza de que ellos me vieran. Pero al desvanecerme, solo había logrado volverme invisible. A partir de ese día, comenzó mi descenso. La rutina continuó, pero la esperanza se había ido. Me movía por la casa como un fantasma, cumpliendo mis tareas con una eficiencia mecánica, despojada de toda emoción. El silencio en la mesa durante las cenas ya no era una oportunidad para la conexión, sino una confirmación de mi aislamiento. Sus conversaciones fluían a mi alrededor, sobre la escuela, los amigos, los planes, y yo era solo parte del decorado, como la lámpara o la mesa. Empecé a sentir un resentimiento amargo que me carcomía por dentro. Un veneno lento que teñía todos mis pensamientos. ¿Por qué no podían ver mi esfuerzo? ¿Por qué no podían darme una pequeña migaja de afecto, un gesto, una palabra que me hiciera sentir que importaba? Me encontraba llorando en la despensa, con la mano sobre la boca para ahogar los solloquivos, rodeada de latas de comida que compraría, cocinaría y serviría a personas que vivían en un universo paralelo al mío. Mi esposo, atrapado en su propio duelo y en el desafío de criar a 2 hijos solos, veía mi tristeza pero no entendía su profundidad. ¿Estás bien, Elena?, me preguntaba. Y yo asentía y sonreía, porque ¿cómo podía explicarle que me sentía rechazada por sus hijos sin parecer egoísta o acusadora? ¿Cómo podía articular que el dolor no venía de la malicia, sino de la indiferencia, que es infinitamente más cruel? Toqué fondo una tarde de domingo. Había pasado todo el día preparando una comida especial, su favorita. La casa estaba impecable. Puse la mesa con el mejor mantel. Cuando los llamé a comer, bajaron, se sentaron, comieron en un silencio casi absoluto, y al terminar, el hijo menor simplemente dijo gracias y se levantó para ir a su cuarto. La hija mayor hizo lo mismo. Mi esposo se quedó, leyó el periódico. Y yo me quedé sentada frente a mi plato, la comida fría, el corazón hecho un bloque de hielo. En ese instante, supe que no podía seguir así. Estaba muriendo por dentro. Me había convertido en una sirvienta de mis propias expectativas fallidas. La casa no era un hogar, era mi lugar de trabajo, y yo era la única empleada, sin sueldo, sin reconocimiento, sin amor. Me levanté de la mesa, subí a nuestro cuarto y me encerré. Por primera vez en años, no me importó si la cocina quedaba desordenada o si alguien necesitaba algo. Solo necesitaba un espacio para respirar, para encontrar los restos de la mujer que solía ser. La chispa del cambio no llegó como un rayo, sino como un susurro. Después de días de caminar en una neblina de desesperación, llamé a mi madre. Le conté todo, entre lágrimas ahogadas, la sensación de vacío, la invisibilidad, el formulario en blanco. Esperaba compasión, quizá que se indignara en mi nombre. Pero mi madre, una mujer sabia y práctica, me dijo algo que se ancló en mi mente. Elena, has pasado años tratando de regar el jardín de otros mientras el tuyo se moría de sed. Has estado intentando ganar un amor que crees que te deben por tu sacrificio. Pero el amor no funciona así. No se gana. Y, sobre todo, no puedes dar lo que ya no tienes. Deja de esperar que ellos te llenen. Llénate tú primero. Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Colgué el teléfono y me sentí extrañamente en calma. Tenía razón. Había basado toda mi identidad y mi felicidad en la validación de 2 niños heridos y un hombre en duelo. Había entregado mi poder. Era hora de recuperarlo. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Después de preparar el desayuno y dejarlo todo listo, salí de la casa. No dije a dónde iba. Simplemente me fui. Conduje hasta una tienda de arte y compré lienzos,
pinceles y óleos. Olí la trementina y sentí una punzada de nostalgia tan fuerte que casi me hizo llorar. Era el olor de mi antigua vida, de la mujer que era antes de convertirme en la esposa de papá. En el garaje, despejé un rincón. Monté un caballete. Y empecé a pintar. Al principio, mis manos estaban torpes, inseguras. Pero poco a poco, los movimientos regresaron. No pinté nada en particular, solo colores. Manchas de rojo furioso, de azul melancólico, de amarillo esperanzado. Estaba volcando mi alma en el lienzo. Estaba dándome voz a mí misma de la única manera que sabía. Dejé de ser la primera en levantarme y la última en acostarme. Empecé a delegar. Cariño, ¿puedes encargarte tú de la cena esta noche? Tengo que terminar algo, le decía a mi esposo. Al principio, se sorprendió, pero lo hizo. Empecé a pedirles a los niños que pusieran la mesa, que recogieran sus platos, que se hicieran cargo de sus propias habitaciones. No como un castigo, sino como una simple declaración de que yo también era una persona en esa casa, con mis propias necesidades y mi propio tiempo. La transformación fue lenta y, a veces, incómoda. Al principio, mi nueva autonomía generó confusión. Mi pequeño estudio en el garaje era un territorio misterioso para ellos. A veces, la puerta se abría sigilosamente y veía a uno de los niños observándome desde la distancia, con curiosidad. No decían nada. Solo miraban. Y yo no los invitaba a entrar. Ese era mi espacio. Mi santuario. Seguí cocinando para ellos, pero también empecé a cocinar para mí. Si a mí me apetecía comida tailandesa y a ellos no, hacía 2 platos diferentes. Dejé de intentar complacerlos a cada momento. Empecé a complacerme a mí. Retomé el contacto con mis viejas amigas. Una vez a la semana, salía a cenar con ellas. Volví a casa tarde, llena de risas y conversaciones, y encontré que la casa no se había derrumbado en mi ausencia. El mundo seguía girando. Los niños empezaron a verme de otra manera. Ya no era la figura omnipresente y servicial que se anticipaba a todas sus necesidades. Era Elena. La mujer que pintaba en el garaje. La mujer que a veces se reía a carcajadas por teléfono. La mujer que tenía una vida más allá de las paredes de esa casa. Un día, el hijo menor entró en el garaje. Se quedó mirando un lienzo casi terminado, un paisaje tormentoso pero con un pequeño punto de luz en el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó. Es como me he sentido a veces, respondí con sencillez, sin dejar de pintar. Él no dijo nada más, pero se quedó allí unos minutos, en silencio. No era el silencio incómodo de la cena, sino un silencio compartido, respetuoso. La dinámica estaba cambiando. No porque yo lo exigiera, sino porque yo había cambiado. Al reclamar mi propia identidad, me había vuelto visible. Les estaba mostrando quién era, en lugar de esperar que ellos adivinaran lo que quería ser. El clímax de mi historia no fue el día que me llamaron mamá. Eso nunca sucedió. Y con el tiempo, dejé de necesitarlo. El verdadero clímax fue mucho más sutil y mucho más profundo. La hija mayor, que ahora era una adolescente de 15 años, llegó un día a casa devastada. Había roto con su primer novio. La encontré en su cuarto, llorando en su almohada. Mi primer instinto fue el de la vieja Elena, entrar corriendo, abrazarla, intentar arreglarlo. Pero la nueva Elena se detuvo en la puerta. Toqué suavemente. ¿Puedo pasar?, pregunté. Ella asintió, sin levantar la cara. Me senté en el borde de su cama y no dije nada. Simplemente me quedé allí, presente en su dolor, sin intentar minimizarlo ni resolverlo. Después de un largo rato, su llanto se calmó. Se incorporó y me miró con los ojos hinchados y rojos. Él dijo que yo era demasiado intensa, susurró. Yo asentí lentamente. La intensidad no es algo malo, le dije en voz baja. Significa que sientes las cosas profundamente. Es lo que te hace un artista increíble cuando escribes, y una amiga leal. Algún día, alguien amará tu intensidad. No la apagues por alguien que no puede manejar tu luz.
Ella me miró fijamente, y por primera vez en todos esos años, vi algo en sus ojos que no era distancia ni cortesía. Era conexión. Se inclinó hacia adelante y me abrazó. Fue un abrazo torpe, casi vacilante, pero fue real. Y mientras me abrazaba, me dijo algo al oído que valía más que cualquier título. Gracias, Elena. En ese momento, entendí. Mi victoria no era convertirme en su madre. Mi victoria era convertirme en Elena para ellos. Una persona de confianza, una fuente de sabiduría, una presencia segura en sus vidas. Unas semanas después, mi esposo y yo estábamos viendo mis cuadros en el garaje. Él pasó su brazo por mis hombros. «Has vuelto», dijo en voz baja. «Te extrañaba». Y fue entonces cuando comprendí que al perderme a mí misma para servir a mi familia, también le había hecho un flaco favor a mi matrimonio. Él no se había enamorado de una sirvienta agotada, sino de la mujer vibrante y apasionada que pintaba y reía. Al encontrarme a mí misma de nuevo, no solo había sanado mi propia alma, sino que había revitalizado el amor que nos unió en primer lugar. Hoy, mi casa ya no es un lugar de servicio silencioso. Es un espacio de convivencia. A veces cenamos juntos, a veces no. La cocina suele estar un poco desordenada, y está bien. Mis cuadros cuelgan en las paredes, no como decoración, sino como recordatorios de la mujer que vive aquí. Los niños son ahora jóvenes adultos. Nunca me han llamado mamá. Pero me llaman para pedirme consejo. Me envían fotos de sus viajes. Vienen a casa en vacaciones y se sientan conmigo en la cocina, y hablamos durante horas. Hemos construido algo diferente a la familia que yo imaginé, pero es algo honesto, fuerte y real. Aprendí que la herida más profunda no fue su incapacidad para llamarme mamá. Fue mi propia disposición a creer que mi valor dependía de ese nombre. La lección más importante que me dio esta vida no fue sobre cómo ser una madrastra, sino sobre cómo ser yo misma. Si alguna vez te sientes invisible, si alguna vez sientes que te estás desvaneciendo al servicio de los demás, detente. Respira. Y pregúntate, ¿dónde está tu jardín? ¿Cuándo fue la última vez que lo regaste? Tu valor no reside en la aprobación que recibes, sino en la autenticidad que cultivas. Constrúyete a ti primero. Pinta tus propios lienzos con colores brillantes y audaces. Y entonces, sin que lo busques, sin que lo exijas, las personas adecuadas no solo te verán, se sentirán honradas de estar en tu presencia. No porque seas la esposa de alguien o la madre de alguien, sino porque eres, inequívocamente y magníficamente,